Bienvenidos a nuestro podcast del New Deal al intervencionismo contemporáneo. El papel del Estado en la economía. Soy Laura Junco y conmigo están Jair Telles y Paola Daza. Hoy vamos a explorar cómo las políticas de intervención estatal han evolucionado desde la Gran Depresión en Estados Unidos hasta nuestros días y cómo influyeron en Colombia. Gracias, Laura. Este es un tema fascinante porque nos permite entender por qué los estados modernos asumen ciertos roles económicos y cómo la crisis marcan cambios en su intervención. Buen día, ¿cómo están? Exacto. Y también nos invita a reflexionar sobre los límites del Estado. Ahí donde entramos y nos hacemos esta pregunta de que ¿hasta qué punto debe de intervenir y cuándo la economía debería de autorregularse? Muy cierto. Para contextualizar, recordemos primero el origen del New Deal en Estados Unidos durante la Gran Depresión de 1929. Contexto histórico y adopción del New Deal en Colombia. La Gran Depresión tuvo un impacto global en Colombia. La caída del precio del café y la paralización de obras públicas aumentaron el desempleo. Fue entonces cuando el presidente Enrique Olaya Herrera adoptó medidas inspiradas en el New Deal. Así es, el New Deal de Franklin D. Roosevelt buscaba reactivar la economía a través de la intervención estatal, como lo es el estímulo al empleo, la protección de la industria nacional y grandes obras públicas. Y pues Colombia tomó nota de esto. Y claro, aunque me parece de suma importancia también señalar que la implementación en Colombia tuvo sus diferencias, que en realidad no se trataba solamente de copiar el modelo estadounidense, sino que hubo unas adaptaciones al contexto local, como un proteccionismo agrícola y creaciones de instituciones financieras específicas. Hablemos de algunas de esas instituciones. Por ejemplo, la Caja Agraria creada para fomentar el crédito agrícola y el Banco Central Hipotecario, que ayudó a sanear la cartera de bancos privados. También fue clave el Instituto de Fomento Industrial en la presidencia de Eduardo Santos, que otorgaba créditos subsidiados para impulsar nuevas industrias, algo que reflejaba la intención de diversificar la economía y no depender solo del café. Sí, mi Laura y Jair, pero no todo fue perfecto. La dependencia de empretistos externos fue financiar esa política que generó una vulnerabilidad económica y un cierto de clientelismo en la administración pública. Y no podemos olvidar la misión de Kremer en 1931, que reformó el sistema bancario, manejó reservas de oro y fortaleció la política fiscal. Fue un ejemplo temprano de inversionismo financiero.
La reforma tributaria de 1935 implementó impuestos progresivos sobre la renta, impuestos complementarios al patrimonio y obligaba a los contribuyentes a presentar libros contables. Esto fue un cambio importante en el papel del Estado en la economía. Y claro, pero nos ponemos a ver desde una perspectiva crítica. Estas medidas también generaban tensiones con sectores económicos poderosos, que de igual forma ellos venían con un intervencionismo que es una limitación a la libertad de mercado. Exacto, y ya vemos cómo estos debates que comenzaron en los años 30 siguen vigentes hoy, especialmente cuando hablamos de proyectos como el proyecto de ley financiamiento 2025, que propone aumentar la intervención del Estado mediante impuestos progresivos y gravámenes sectoriales. Expansión del intervencionismo en diferentes sectores. Pasemos a cómo se expandió el intervencionismo en distintos sectores durante la República Liberal. Comencemos con el sector agrario. La Ley 200 de 1936, conocida como la Reforma Agraria, buscaba garantizar que la tierra no quedara improductiva. La propiedad privada debía explotarse económicamente y se crearon jueces de tierra para supervisar esto. Mira, yo les voy a decir a los dos. Aquí hay un debate importante. La reforma agraria fue muy positiva para ciertos sectores, pero también tenemos que tener en cuenta que dejó muchos problemas sin resolver, especialmente en las zonas rurales, donde persistió la violencia y la concentración de tierras. En educación se eliminaron los monopolios de la Iglesia, se amplió el acceso y se crearon programas de alfabetización y escuelas nocturnas. Esto muestra un Estado intervencionista que no solo regula la economía, sino que también asume un papel activo en el desarrollo social. Ok, sí, pero la expansión educativa fue desigual y dependiente de los recursos del Estado, donde ellos también generaron brechas regionales. En el ámbito laboral se institucionalizó el movimiento sindical, se reconocieron sindicatos, se regularon jornadas, descansos, huelgas y pensiones, y se creó la Oficina General del Trabajo en 1923, contemplada por la Ley 6 de 1945. Esto representó un avance significativo en derechos laborales y protección social. Fue una forma de intervención directa para equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores. Sí, claro. Sin embargo, no eliminó de todo la desigualdad ni los conflictos laborales. Además, esto ocasionaron unas intervenciones las cuales ellos generaron resistencia de ciertos sectores empresariales que temían a un aumento en los costos laborales y mayor control estatal. Podemos decir que estas medidas transformaron el Estado colombiano de un modelo liberal decimonónico con mínima intervención a un Estado benefactor e intervencionista.
Y esto tiene continuidad hasta el día de hoy. El debate actual sobre la inflación, recuperación post-pandemia y reformas tributarias refleja las mismas tensiones, intervención estatal versus libre mercado. La verdad, Laura y Jair, esto es muy interesante. Cómo los problemas estructurales como clientelismo, concentración económica y desigualdad siguen tan presentes. O sea, es que eso es lo que me pone mucho a pensar, incluso después de casi un siglo de intervencionismo. Intervencionismo contemporáneo y debate. Ahora conectemos con la actualidad. El proyecto de ley de financiamiento 2025 propone incrementar la intervención estatal con impuestos progresivos y gravámenes ambientales. Yair, ¿cómo lo ves? Creo que esto es muy necesario. El Estado debe intervenir para corregir desigualdades, financiar programas sociales y garantizar sostenibilidad ambiental. Sin intervención, los sectores más vulnerables quedan desprotegidos. Sí, estoy de acuerdo en la intención, pero la verdad cuestiono la efectividad de los impuestos elevados, ya que estos podrían desalentar la inversión y afectar la economía informal, que esto sí es muy fuerte en Colombia. Bueno, podemos entonces decir que hay un equilibrio delicado entre intervención y libertad económica. Exactamente, la intervención debe ser estratégica, apoyar sectores claves sin sofocar la iniciativa privada. Claro, Jair, pero también ahí le anexamos que debe acompañarse de transparencia y control para evitar un clientelismo y corrupción, que estos son problemas que ya existían en la República Liberal y que aún persisten. Un punto interesante es cómo la historia nos enseña que la intervención sin planificación puede generar dependencia de la deuda externa, como ocurrió con el financiamiento de obras públicas en los años 30 y 40. Sí, pero con planificación fiscal y política pública efectiva, la intervención puede impulsar desarrollo industrial, social y educativo. Aquí sí coincido, pero debemos de ser muy cautelosos porque el intervencionalismo no es una solución mágica. Este, este es muy complicado y debe de estar acompañado de fortalecimiento institucional y una regulación eficiente. Entonces podemos resumir que tanto en la República Liberal como hoy el rol del Estado en la economía es un equilibrio entre proteger a la población y mantener eficiencia económica. Para cerrar, recordemos que el periodo de la República Liberal transformó el Estado colombiano, creó entidades financieras, reguló el sector laboral, promovió educación y reformas agrarias, inspiradas en el New Deal estadounidense. El legado es claro, un Estado más intervencionista con capacidad de planificar y actuar frente a crisis económicas y sociales.
También es un recordatorio de que las intervenciones no resuelven automáticamente las desigualdades ni elimina problemas estructurales. También debe ser acompañada de instituciones fuertes y políticas coherentes, las cuales pues debemos de tener muy en cuenta para estas soluciones. Hoy, con debates como el proyecto de ley de financiamiento 2025, vemos que las preguntas sobre intervención estatal siguen vigentes. ¿Cómo equilibrar desarrollo, equidad y sostenibilidad? Es un reto continuo y la historia nos brinda lecciones valiosas para no repetir errores del pasado. Exacto, pero también debemos de recordar que la participación ciudadana y el control social son fundamentos para que la intervención beneficie y realce a todos. En conclusión, podemos ver que el intervencionismo estatal, desde el New Deal hasta las políticas contemporáneas en Colombia, ha sido una herramienta clave para enfrentar crisis económicas, impulsar el desarrollo social y regular sectores estratégicos de la economía. Sin embargo, la historia nos enseña que la intervención no es una solución mágica, requiere planificación y transparencia y acompañamiento institucional para ser efectiva. Hoy, debates como el proyecto de ley de financiamiento 2025 nos recuerdan que la tensión entre libre mercado e intervención estatal sigue vigente y que comprender nuestro pasado económico es fundamental para tomar decisiones más inteligentes en el presente. Así, el papel del Estado sigue siendo decisivo, pero su éxito depende de cómo equilibremos sus acciones con la participación ciudadana, la eficiencia y la justicia social. Y con esta reflexión cerramos nuestro episodio, agradeciendo su atención y acompañamiento a este recorrido histórico y económico. Muchas gracias a Yair y a Paola por ese debate tan enriquecedor y gracias a ustedes.